Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1123 del manga, capítulo titulado Las 2 semanas vacías, y capítulo muy peculiar, puesto que podríamos decir que trata acerca de 3 puntos distintos. Lo que ocurre con estos 3 puntos es que 2 de ellos son tan breves como para que no merezca la pena resumirlos, y lo único que merezca la pena es comentarlos, que en este aspecto la verdad es que sí que son muy interesantes y dan para mucho, que son el Haki del Rey y el Buff. Y el otro punto, en cambio, es más bien lo contrario. Es cierto que sí que tiene algunas cosas que comentar, pero es una parte del capítulo, una gran parte del capítulo, un 90% diría que incluso es un poquito densa, que sirve como explicación para entender o saber por qué Vegapunk conocía ciertas cosas y por qué emitió el mensaje, etcétera. Así que he estado pensando mucho en cómo abarcar esta review, puesto que de la manera habitual no me parecía muy práctica, ya que un resumen normal, como suelo hacer, como que no encajaba mucho con este estilo de capítulo. Así que más bien he acabado decidiendo hacer el resumen únicamente de la parte de Vegapunk. En relación a esta parte también he pensado si resumirla de manera muy corta, como en 3 frases, o si hacerlo un poquito más larga, y finalmente me he quedado con hacerla un poquito más larga porque creo que en el capítulo es tan denso y usa tantos tecnicismos científicos que puede ser que a mucha gente le haya acabado resultando muy pesada y que no se haya quedado muy claro con lo que se ha mencionado en esa parte. Así que he decidido únicamente hacer un resumen medianamente extenso, tampoco es que sea muy largo, de esa parte del capítulo, y de los otros 2 puntos, como comentaba, el del Haki del Rey y el del Buff como próximo arco, comentarlos como detalles muy importantes en la recta final del capítulo. Así que dicho esto, pasemos con el resumen de la parte de Vegapunk. Bien, con respecto a esta parte de Vegapunk, antes de comenzar quiero mencionar 2 puntos para poner un poco de contexto. El primero de ellos es que este flashback es introducido a través de Sanji, a través del cocinero de los Mugiwaras, recordar las conversaciones que tuvo con Vegapunk, especialmente el momento en el que le daba la sensación a Sanji de que a Vegapunk le daba igual morir. Bueno, ya no solo la sensación, sino que literalmente Vegapunk le llegó a decir en un punto que sentía que su muerte podría provocar algo importante en el mundo de One Piece. Y el segundo punto es que es un flashback, que esto sí que es un poquito más habitual, que se mueve en el tiempo, es decir, comienza hace 2 semanas, luego hace 1 semana, luego hace 6 días y por último hace 2 días. Por lo tanto, iremos día por día mencionando las cosas que ocurrieron. Por cierto, hay otro punto importante también a tener en cuenta, y es que este flashback a lo largo de todos los días que se nos muestra siempre está centrado en Vegapunk, en Stella, el cuerpo principal, en Shaka, el Punk 01 y en Pitágoras, el Punk 04. Por lo tanto, todo lo que voy a mencionar da por hecho que están los 3 hablando entre sí o escuchándose mutuamente. Vale, habiendo aclarado todo esto, pasemos con los eventos ocurridos hace 2 semanas con respecto al presente de One Piece, donde Shaka, pese a que los números de la central de energía han sido manipulados para parecer normales, se da cuenta que no lo son, lo que le lleva a llegar a la conclusión de que han robado la Mother Flame, y al solo poder haberlo hecho un Vegapunk y ellos 3 tener una coartada perfecta, significa que el traidor está entre los otros 4 Punk, y para que el traidor no se entere de que saben que hay un traidor, los 3 deciden ponerse en modo sigilo para no compartir información con Punk Records. De aquí nos movemos a hace 1 semana, es decir, 1 semana ha pasado desde que el flashback ha iniciado, y donde vemos a Pitágoras identificar a York como la traidora, habiendo descubierto que la información que York compartió con Punk Records estaba manipulada.
Además, Shaka encuentra evidencia de que las bestias marinas modificadas fueron usadas, y Pitágoras también encuentra pruebas de que usó un Dendenmusi blanco, que sirven para evitar que les pinchen la línea, lo que lleve a que Vegapunk se ponga a trabajar y consiga recuperar la información de esa llamada, en la cual descubre que York informó a los miembros del Gorosei de que Vegapunk estaba investigando el siglo vacío. Habiendo pasado un día en el flashback, es como nos colocamos hace 6 días con respecto al presente de One Piece, el día en el que el incidente de Lulusia ocurrió, lo que llevó a que Vegapunk comenzase a sospechar que el gobierno mundial poseía una arma ancestral y que han usado el Mother Flame para activarla. Para la sospecha tener más fundamentos, ordena a Pitágoras que mida ciertas métricas, y mientras Pitágoras lo hace, Vegapunk comienza a pensar y comienza a mostrarse arrepentido por separar la avaricia, que es lo que York representa, de su ser, aclarando Vegapunk que no merece la pena ni atrapar a York ni huir de Heath, que el daño ya está hecho. Una vez saben que estás investigando el siglo vacío, tal y como Vegapunk dice, te perseguirán hasta el fin del mundo para deshacerse de ti, y tienen demasiados recursos como para lograr atraparles en el lugar en el que sea. Pero al contrario que en Ohara hace 22 años, en Egghead sí tienen los recursos suficientes para lograr algo, siendo a raíz de esto que a Vegapunk se le ocurre grabar el mensaje para que se emitiese cuando él muriera, y así al menos no aceptar su destino sin hacer nada. Añadiendo Vegapunk ese mismo día que hay otra cosa muy importante que no deben permitirse perder: el Kumofuto, la planta de nubes, por poder ser la clave para salvar a la humanidad. Y así es como llegamos a hace 2 días, el día en el que grabaron el mensaje y guardaron el Dendenmusi retransmisor en Emmet, pero el día en el que también hicieron algo mucho más sorprendente y que explica por qué todo lo que hemos visto en este flashback es algo que no se nos ha mencionado en todo el arco, y es que para evitar que alguien se enterase de lo que han estado haciendo estas 2 semanas, los 3 Punk decidieron borrarse la memoria, lo que a su vez implicaba que olvidaran que York les traicionó, que el Mother Flame fue robado y que sus vidas estaban bajo una gran amenaza. Así que volverían a pasar por la misma sorpresa y miedo por el que han pasado, pero les merecerá la pena para que su inevitable destino fatal se convierta a su vez en un gran triunfo. Tras levantarse del borrado de memoria voluntaria, Vegapunk lee una carta escrita por él mismo que le aclara un poco la situación. De esa carta saca en claro que voluntariamente ha perdido de los recuerdos de las 2 últimas semanas, que se va a llevar muchas sorpresas y que el gobierno se ha enterado de que investiga el siglo vacío, lo que debería de llevarle a su inevitable muerte, pero que igualmente ha preparado una especie de contraataque para tener una muerte gloriosa. Y así es como termina este flashback, con la conversación entre Vegapunk y Sanji, en la que le decía el científico al cocinero que no se preocupase por salvarle, que sentía que su muerte podría tener un gran impacto, añadiendo algo muy interesante, que con respecto al One Piece le gustaría que fuese su banda pirata, los Mugiwaras, la que se hiciese con él. 5 minutos y medio de resumen que espero que os haya podido servir para tener un poquito más claro en el caso de que os quedaseis con alguna duda sobre todo lo revelado en este capítulo. Pero ahora toca hablar acerca de lo interesante, de los detalles, aunque antes de pasar con el Haki del Rey y con el buff,
hay que hablar de los detalles del frente abierto que ha ocupado gran parte de este capítulo de Vegapunk. Y es que ha mencionado como el Kumofuto, la planta de las nubes, puede ser la clave para salvar la humanidad. Entiendo que esto lo decía en un caso de por si acaso. En el caso de hundirse aún más todo el mundo de One Piece, pues podrían crear islas artificiales de nubes, como ha creado ya Vegapunk gracias a esta máquina, y en esas islas artificiales de nubes es donde los humanos podrían llegar a vivir, bueno, humanos y todas las razas podrían llegar a vivir en el caso de que se hundiese aún más el mundo de One Piece. Pero claro, es bastante poco probable que esto acabe dándose, es decir, se supone que a donde One Piece debería de llegar es al punto previo a que eso pase, que Luffy consiga evitar que eso se llegue a dar. Por lo tanto, que Oda haya querido remarcarlo tanto me hace pensar que esta máquina para crear nubes pueda acabar teniendo otro propósito, quizás no otro propósito, sino que pueda acabar ser usada con otras intenciones, y esas otras intenciones puedan acabar viniendo muy bien a los Mugiwaras o a la humanidad, pero en otro aspecto al que Vegapunk se imaginaba. Así que creo que la máquina esta para crear nubes artificiales, por decirlo de alguna manera, es una que tenemos que tener muy en cuenta para el futuro. Otro tema a comentar de esta parte del capítulo se encuentra en la carta que Vegapunk se escribió para sí mismo después de borrarse los recuerdos, y es que en esta carta, además de informarse de lo que he comentado en el resumen, termina añadiendo algo más que Oda decide no mostrarnos. Lo que pasa es que parece que Oda usa las mismas palabras justo después cuando Vegapunk está hablando con Sanji, cuando le dice que no tiene por qué empeñarse en salvarle, y añade algo más. Ese añade algo más parece estar presentado de la misma manera, y es ahí cuando comenta que espera que su banda pirata, los Mugiwaras, sea la que encuentre el One Piece. Esto a mí por una parte me ha hecho pensar que puede ser que eso que ha omitido Oda en el mensaje fuese para una página después terminar el capítulo como con ese mensaje tan motivador, tan positivo hacia los Mugiwaras. Pero es cierto que por otra parte me resulta un poco extraño guardarse un secreto para luego ser revelado una página después y ni siquiera dejar tan claro si realmente sí era eso a lo que se refería el mensaje. En el caso de que no lo sea, al igual que con el Kumofuto, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta porque significa que algo más en relación a Vegapunk debe de revelarse o debe de ocurrir en el futuro. Y hablando de Vegapunk, ¿qué va a pasar con el científico? Porque a lo largo de este capítulo nos han hecho muchísimo hincapié en que está muerto, en que su muerte era inevitable y bla bla bla. Pero la realidad es que se están llevando su cuerpo y que su cerebro sigue encontrándose en Egghead, en Punk Records. Por lo tanto, en verdad, nada evita que Vegapunk pueda volver de la manera en la que lo conocemos. Además, recordemos que también se encuentra Lilith por ahí, que ahora mismo parece estar apagada, pero que está viva viajando con los Mugiwaras. Por lo tanto, Vegapunk de cierta manera es un personaje que se va a seguir manteniendo relevante. El punto es si vamos a seguir viéndole relevante únicamente como Lilith o si realmente su cerebro y Punk Records también va a acabar teniendo algún tipo de importancia en el futuro de la obra. Debería de tenerlo, porque para el Mother Flame y para York deberían de ser necesarios. Así que para el gobierno mundial desde luego que sí, pero para el Vegapunk original, para su cuerpo, es donde queda un poco más la duda. Aún así, por ser como es One Piece y dejando esa puerta abierta,
Yo lo siento mucho, pero no me creo que Vegapunk esté muerto y creo que es inevitable que Vegapunk acabe volviendo vivo, su cuerpo original. Que por cierto, en el caso de que eso ocurra me pregunto cómo volverá, porque el resto de los Punks, a excepción de York y de Lilith, que son además las partes negativas de Vegapunk, están muertos, esos en teoría sí, están destruidos, por lo tanto asumo que deberían devolver esas personalidades al cuerpo original de Vegapunk, así que en el caso de que Vegapunk reviva, asumo que ese Vegapunk será un poco diferente al Vegapunk que hemos conocido hasta ahora. Y por último, en relación a Vegapunk, quiero hablar acerca de un tema que creo que se ha llegado a malinterpretar, y es que he visto algunas quejas con respecto a este capítulo de que no tiene mucho sentido lo que Oda nos ha mostrado porque no había necesidad de dar tantas vueltas al tema de lo de York, que realmente sí que sabían que era la traidora, pero decidieron borrarse la memoria en lugar de parar a York, y que tampoco tenía mucho sentido que Vegapunk aceptase su muerte antes de perder los recuerdos, pero que luego hubiese momentos a lo largo del arco en los que quisiese evitar que muriese, y de hecho los Punk precisamente intentasen que Vegapunk consiguiese sobrevivir, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí lo que pasa es que se está escapando algo muy importante. Aunque para empezar sí que quiero comentar que para mí este capítulo, toda esta presentación acerca de lo dicho de Vegapunk, sí que está más o menos mal hecha en cuanto a cómo ha sido presentado. No en cuanto al contenido como tal, creo que ha sido muy denso, ha usado muchísimos tecnicismos que no sirven para prácticamente nada más que para complicar algunas interpretaciones, y además ha sido todo muy, pero que muy seguido. Pero creo que ese es el punto malo que ha hecho Oda en este capítulo, el cómo lo ha presentado. Lo que ha contado creo que ha estado bastante bien, puesto que creo que lo que nos estaba buscando decir con todo esto es que en verdad todos los Punk son Vegapunk. De hecho es una frase que en este mismo capítulo ha comentado, no sé si ha sido Shaka o si ha sido Pitágoras, que piensan de la misma manera. Por lo tanto, con esto lo que creo que Oda nos quiere decir es que aunque intenten jugársela un Punk al otro, inevitablemente se van a acabar dando cuenta de lo que los otros Punk traman, porque aunque sea cada uno una parte de la personalidad, la parte inteligente se encuentra en todos ellos. Por lo tanto, era como de sentido común que ellos acabasen descubriendo que York era una traidora y que estaba intentando jugársela. De la misma manera, de hecho, en la que York acaba descubriendo más tarde, en el presente de la obra, hace unos capítulos, que el Denden Mushi Retransmisor se encontraba en Emmet cuando tampoco es que tuviese muchas pistas, sino que de hecho ella misma lo dice, que eso lo logra gracias también a ser una Vegapunk. Así que creo que el mensaje de Oda, uno de los mensajes de Oda en este capítulo, iba en relación a eso. Y el otro tema de que no tenía mucho sentido lo de Vegapunk, como en cuanto a la muerte, que le temiesen la muerte o que no detuviese a York. Lo de que no detuviese a York en verdad ya lo ha explicado, es decir, el gobierno mundial ya sabía que Vegapunk estaba investigando el siglo vacío y todo eso, por lo tanto era inevitable que fuesen a por él, así que tal y como dice Vegapunk, detener a York no hubiese cambiado mucho. Quizás de hecho lo que hubiese causado es que el gobierno mundial acelerase el ir a por él. Pero el punto que a mí me parece también más interesante es el de la muerte, como pese a Vegapunk tener la idea en su mente de que iba a morir, como parece que hay momentos en los que no quiere morir y otros momentos en los que sí que acepta la muerte, como de hecho lo hace en la conversación con Sanji. Creo que aquí hay que entender que antes de borrarse los recuerdos, está decidido a morir por una causa mayor en la cual cree porque él mismo la ha llevado a cabo, como es la grabación. Pero luego otra cosa muy diferente es encontrarte una nota que sí está escrita por ti mismo, pero creerte al 100% que aceptas morir. Es decir, estás como reseteando
todo un pensamiento que tuviste para llegar a la conclusión de morir, y por leerlo en una carta tienes que creer que morir te va a venir bien o le va a venir bien al mundo. Es decir, si lo pensamos un poquito en frío, es un poco jodido de asimilar eso, que si nos ponemos un poco en su situación, aunque sea muy de ciencia ficción esto, creo que a todo el mundo nos costaría aceptar que deberíamos de morir, así que creo que es natural que haya momentos a lo largo del arco en los que Vegapunk no desee morir, y sí que haya otros momentos, en cambio, en los que acepte que morir es lo que debe de ocurrir. Habiendo terminado de hablar acerca de Vegapunk, ahora toca hablar acerca del Haki del Rey. Concretamente, en relación a él, toca hablar acerca de algo que hemos leído, acerca de algo que hemos visto, acerca de algo que no hemos visto, acerca de algo que hemos visto y acerca de algo que hemos leído. Sé que suena un poco lioso, pero iremos hablando punto por punto, comenzando por lo primero que hemos leído, que es a un gigante comentar que todos los marines han sido desmayados, lo cual se conecta con lo primero que hemos visto y con lo primero que no hemos visto. Lo primero que hemos visto es a vicealmirantes que en el anterior capítulo no fueron desmayados, en este capítulo sí estarlo. He visto a gente argumentando que puede que sea porque están convertidos en niños, en niñas, como es el caso de Dol, pero yo no creo que sea el caso porque hay otro vicealmirante que está normal, que no fue afectado por la habilidad de Bonney y que ha sido desmayado, y además el hecho de que te conviertan en niño o en anciano no debería de afectar a la hora de tu voluntad, así que no creo que el efecto del Haki del Rey tuviese que tener más efecto en ti. Y luego está lo que no hemos visto, que son Kizaru y Saturn. Saturn se podría quitar de esta ecuación porque es miembro del gobierno mundial, no es un marine, pero Kizaru sí que lo es. Yo entiendo que aunque el gigante haya dicho que todos los marines han sido desmayados, Kizaru no lo ha sido, porque si no, asumo que Oda nos lo hubiese querido mostrar, ya que desde luego que hubiese sido algo muy impactante, y con Saturn básicamente más de lo mismo. Quién sabe, quizás se lo está guardando para el próximo capítulo y sí que ha conseguido desmayar a los dos eventualmente, de la misma manera que eventualmente ha conseguido desmayar a los vicealmirantes, que no es que a la primera consiguió desmayarles, pero personalmente no es algo por lo cual yo apostaría. Por cierto, me ha parecido muy curioso que Saturn no haya aparecido en ningún momento, ya no por verse afectado por el Haki del Rey o no, sino porque Luffy se ha despedido de Emmet y Saturn se supone que estaba enfrente de Emmet, y Oda, habiendo dibujado viñetas bastante cercanas de Emmet, ha decidido no mostrarnos en ni un solo momento a Saturn, pero bueno, supongo que esto se lo está guardando más para un próximo capítulo, para ver cómo salen de Heath y cómo hacen frente a todas las noticias que se van a dar a partir de ahora. Y hablando acerca de a quién afecta y a quién no afecta el Haki del Rey, tenemos lo segundo que hemos visto en relación a este poder, y es que es Snake, la Serafim de Boa Hancock, no hemos visto que haya sido desmayada, sino que parece ser de los pocos personajes que se mantiene en pie y se muestra preocupada por los marines, por ser ahora quienes la controlan. Claro, aquí entra la pregunta de por qué es Snake, la Serafim, no ha sido desmayada. No lo ha sido porque tiene una voluntad tan fuerte como para haberlo aguantado, lo cual demostraría que está por encima de los vicealmirantes medios, o no lo ha sido porque al ser un ser cibernético directamente no tiene voluntad y por lo tanto el Haki del Rey no puede afectarle por ser una máquina. Básicamente, he intentado recordar usos de Haki del Rey con pacifistas enfrente y de lo poco que se me ha venido a la mente ha sido Marineford, pero sinceramente tampoco recuerdo si fueron afectados o no por el Haki del Rey de Luffy en su día, aunque es cierto que era más débil al de hoy en día. Así que no puedo decir muy a ciencia cierta cuál de las dos opciones podrían ser. Yo apostaría sinceramente más por lo segundo, pese a que sí que creo que los Serafim son un arma muy poderosa, probablemente
más fuerte que muchos vicealmirantes, que la mayoría de los vicealmirantes, igualmente creo que van a tener esa parte OP de ni siquiera verse afectados por el haki del rey, por al fin y al cabo ser máquinas. O quizás puede que llegue un momento en el que haya un haki del rey tan poderoso que incluso llegue a afectar a máquinas. Y por último, en relación al haki del rey, toca hablar acerca de lo más interesante de todo, de aquello que Dorry ha hablado, aquello que Dorry ha comentado, y es que ha soltado la pregunta un poco al aire de si acaso este haki del rey ha sido más poderoso que el de Shanks, añadiendo que eso sí, este haki del rey no tiene hostilidad. Vale, estas dos frases son muy importantes, porque primero, evidentemente, aunque sea entre un personaje muerto hace 800 años y un personaje del presente, la gente se le va de las manos el tema de las escalas de poder y hace falta saber quién es más fuerte que quién, aunque haya 800 años de diferencia entre un personaje y otro. Yo apostaría, ya lo comenté en el pasado capítulo, yo creo que esta es la creencia general dentro de la comunidad, que el de Joy Boy sí que es un haki del rey superior al de Shanks. Ya no solo porque por cómo formula la pregunta y por cómo lo dice, por tener en cuenta Shanks y todo esto, da a entender, o parece que lo busca como, vale, el de Shanks es el haki del rey más fuerte que he visto, y ha hecho, ostras, este parece aún más fuerte. Ya no solo por eso, sino porque también hace la puntualización de que es un haki del rey que no tiene hostilidad. Y creo que este punto es muy importante porque puede implicar dos cosas diferentes. La primera, que el no tener hostilidad puede ser lo que te haga tener una voluntad más fuerte y por ende un haki del rey más poderoso. Y lo segundo, que Shanks, un personaje que en muchas ocasiones parece muy tranquilo, muy calmado, fue el personaje que consiguió detener la guerra de Marineford, por ejemplo, es un personaje que en el fondo es muy apasionado, por decirlo de alguna manera. Es decir, que cuando algo no le gusta, quizás se le va un poquito de las manos. Y es que en verdad esto, aunque a mí me sorprendió un poco al leerlo, no es nada nuevo. Es decir, ya en el primer capítulo de One Piece vemos a Shanks hacer locuras por salvar a Luffy, a una persona que aprecia, que se ha puesto en una situación muy comprometida. Y ya no solo en esa situación, sino que incluso cuando le hemos visto usar haki del rey, esto lo he visto por Twitter en una página, él mismo admite que no lo controla del todo bien, o más que no controlarlo del todo bien, lo que dice es, por ejemplo, cuando se sube al barco de Shirohige, la primera vez que vemos a Shirohige, que Shanks usa el haki del rey y hace desmayar a varios de los nakamas de Shirohige, dice que cuando se monta en un barco enemigo se pone un poco nervioso, es decir, como que no lo controla en ese aspecto, porque en los nervios le pueden y quizás extrae más fuerza. Pero es que recientemente, cuando usó su haki del rey para salvar Wano, entre comillas, para afectar a Ryokugyu, básicamente vimos como sus nakamas más fuertes le comentaron que se controlase, que tuviese en cuenta que había nakamas dentro de su barco más débiles a los cuales había desmayado por su haki del rey. Es decir, que se le va tanto de las manos el uso del haki del rey que ni siquiera es capaz de no afectar a sus propios nakamas. Es decir, en verdad no es nada nuevo que Shanks sí que sienta ese nerviosismo o esa hostilidad, como ha mencionado Dorry en este capítulo. Ahora, que haya hecho hincapié en ello y que en verdad Oda ya nos lo haya presentado desde hace bastante tiempo, creo que es algo muy interesante en relación a su personaje, porque puede... No es que puede, creo yo que lo hace mucho más interesante, ya que lo hace no perfecto. No lo hace, pues un poco como la imagen que puede tener Joy Boy de un personaje ideal que tiene las cosas súper claras, vive tranquilo, con unos ideales muy definidos,
y como tiene pinta de acabar siendo Luffy, sino que Shanks puede que acabe teniendo sus problemas, sus confusiones, sus momentos en los que no tenga muy claro qué hacer y en los que se deje llevar más que intentar calcular la situación de manera un poco más fría. Así que puede ser que todo esto esté siendo un preludio para un momento de Shanks en el que todo tiemble mucho. Y habiendo terminado de hablar acerca del Haki del Rey, toca hablar del último punto de este capítulo, del BAF, ya que tal y como nos han repetido tanto al inicio como al final de este capítulo, es al lugar al que se dirigen los piratas gigantes guerreros junto a los Mugiwaras. Es decir, a no ser que haya un giro de guión espectacular, es el próximo arco de One Piece. Y tal y como comenté en la reacción, me hace mucha ilusión llegar a él, porque es un tipo de arco que me pregunto mucho cómo será. Si será un arco de pura revelación relativamente corto, estilo Zou, o si Oda nos mostrará algún conflicto en el país con Loki, por ejemplo, y acabe siendo un arco más típico de los de One Piece y acabe siendo medio largo, pues más o menos, como ha acabado siendo Egghead. Creo que perfectamente puede tirar por ambas partes y eso me emociona porque, como repito ya muchas veces, el no saber qué va a ocurrir en términos como tan amplios, tan generales, ese misterio es algo que me encanta de One Piece y que estuvimos mucho tiempo sin tener por lo definido que estaba el camino, pero que desde Wano no paramos de tener. Así que me alegra seguir en ese rumbo. Lo que sí que tengo claro en relación a este arco, o al menos apostaría por ello, es que revelaciones sí o sí va a haber. Al fin y al cabo es el lugar donde debería de encontrarse Jaguar Di Saul. Por lo tanto, además de ver un reencuentro muy emotivo, deberíamos de averiguar mucho acerca de los Poneglyphs, y mi apuesta personal es que es el lugar en el que vamos a averiguar dónde se encuentra el cuarto Poneglyph del camino, el cuarto Road Poneglyph. Quizás se encuentra en el BAF y no hace falta ir a ningún lugar, pero si no se encuentra en el BAF, creo que será Jaguar Di Saul quien les diga a los Mugiwaras dónde se encuentra, y será ahí hacia donde los Mugiwaras se dirijan después del BAF. Pero es que más allá de Jaguar Di Saul tenemos a Nika, es decir, Nika, un dios que tienen muy en cuenta en el BAF, sin duda alguna va a ser muy mencionado en este arco, y va a ser un arco en el que Luffy finalmente descubra quién es Nika y por qué le llaman de esa manera, por qué le encuentran un similar. Ya en el final de este arco con Emmet hemos tenido a Luffy finalmente teniendo en cuenta a Joy Boy y haciéndose un poquito una idea de quién puede ser y por qué le han estado equivocando con él, así que el BAF tiene pinta de ser el arco en el que Luffy se entere acerca de Nika. Y aparte de estas dos cosas, espero que se nos mencione más acerca de Shanks. Al fin y al cabo es el lugar en el que se encontraron hace muy poco. Y también espero que se nos hable acerca de los piratas de Kid. Supongo que, a no ser que lo veamos ahora en los capítulos de entre arcos, será cuando lleguemos a ese arco donde averigüemos que realmente lo que le ha ocurrido a esta banda pirata, si realmente ya se han ido a la mierda, ya han muerto todos, o si lo más probable de todo, han sido salvados de alguna manera y o están encarcelados en el BAF o se hayan dirigido a algún lugar. Por cierto, algo más que creo que va a ser el BAF es un arco de entrenamiento, un arco de power-ups. Es cierto que esto no es muy habitual en One Piece, que Oda no suele mostrarnos cómo los Mugiwaras obtienen power-ups o no nos muestra cómo entrenan para acabar llegando al punto en los que llegan, a excepción de puntos muy concretos y de, por supuesto, el time skip. Pero viniéndose lo que se viene, estando en la nación de la guerra y siendo donde hay como guerreros tan valientes que a su vez se conecta con el sueño de Usopp, me da la sensación de que es
el arco en el que los Mugiwaras se van a volver más fuertes. De hecho, creo que sería muy fresco ver algo de este estilo, que no hubiese un conflicto, sino que el sustituye el conflicto por el entrenamiento, al ser algo que hemos visto muy poco en One Piece, con, por supuesto, revelaciones de por medio, y siendo, espero que en quien más se centre todo, en Usopp, por ser a quien más ilusión le hace estar en el BAF junto a Luffy. La verdad es que espero mucho de Usopp, de Stark, no con respecto a que haga cosas muy grandes, sino a que tenga protagonismo, a que esté muy presente, a que se lo esté pasando bien y todo eso. Quiero ver a Usopp muy ilusionado junto a todos los gigantes. Y por último, toca preguntarse si antes del BAF vamos a tener los típicos capítulos de mundo en los que nos vamos moviendo de diferentes lugares. Aquí por primera vez ocurre una cosa, y es que a lo largo del arco en el que nos hemos encontrado en Egghead ya nos hemos ido moviendo mucho por el mundo, por lo tanto no hay tanta necesidad de haber capítulos de mundo entre arcos como siempre ha sido habitual en One Piece. Igualmente yo creo que sí que los va a haber, ya no solo por el hecho de que tenemos que ver a Lilith y el cuerpo de Vegapunk en el Thousand Sunny y que hablen algo acerca de ellos, porque creo que sería muy antinatural que comenzasen a tener una conversación con Lilith, sobre todo una vez llegados a el BAF, cuando han estado no sé cuánto tiempo juntos navegando hasta llegar al BAF, sino porque también es una ocasión en la que los Mugiwaras se pueden enterar de cosas, se pueden enterar quizás, quién sabe, de sus nuevas recompensas, o se pueden enterar de noticias como la de Garp capturado por los piratas de Kurohige. Recordemos que Robin, entre Wano y Egghead, le preguntó a Luffy si quería que le contase todas las noticias que ella iba leyendo. Creo que lo decía en relación a lo de Koby, a lo de que Koby había sido capturado. Y Luffy le dijo que confiaba en ella, en que eligiese las noticias que más importantes le pudiesen resultar a Luffy. Y la de Koby podía no serlo tanto, pese a sí ser una persona muy importante para Luffy, pero al fin y al cabo es un poco más como su rival de la marina. Pero el de Garp es un caso muy diferente, porque al fin y al cabo uno de los momentos más importantes de la vida de Luffy ha sido la muerte de Ace, y uno de los cambios más fuertes en el rumbo de Luffy como pirata fue a raíz de la captura de Ace. Por lo tanto, que Garp esté capturado por Kurohige quizás sí que sea algo que Robin piense en decirle a Luffy. Y ahí es cuando veremos qué es lo que pasará, cómo actuará Luffy, si confiará en su abuelo, si lo dejará todo en manos de la Marina por ser la organización a la que pertenece, o qué es lo que va a ocurrir para que en lugar de ir a salvar a su abuelo, vaya hacia el BAF. Si quizás por narices primero tiene que pasar por el BAF, o igual es porque les pilla de paso y rápidamente, es decir, no están mucho tiempo en el BAF y rápidamente van a la isla de los piratas para intentar salvar a su abuelo. No sé, todo esto es muchísima teoría, mucho hablar y no es algo demasiado concreto, pero tengo ganas de ver. Creo que es un momento para que Luffy se entere de muchas cosas. También, por ejemplo, de los revolucionarios actuando, de cosas que ha hecho Sabo o Dragon. Al fin y al cabo, el mundo probablemente también se mueva mucho, y ya que aunque hay algunos todavía muy con dudas con respecto al gobierno mundial de creer que son buenos, otros ya se han estado revelando. Y tras este mensaje de Vegapunk muchos más lo van a hacer, así que el ejército revolucionario también debería de estar moviéndose mucho. No sé, pueden ser capítulos con muchísimo movimiento que básicamente sirvan como continuación al preludio que lanzó Vegapunk como final de su mensaje, la guerra de todos contra todos por el One Piece. Ver cómo todos se mueven puede ser, sin duda alguna, muy, pero que muy interesante.
Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que es un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo al instante cuando salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los dianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, hacía muchísimo que os suscribáis y esperar muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!